que Antonio Cuyasi Samper va a tener en Montevideo con Rodrigo da Silva Pontes, que era el representante del primer ministro brasileño, Paulino Suárez da Souza, en el gobierno de la ciudad de Montevideo. Y comienzan las conversaciones entre Rodrigo da Silva Pontes y Antonio Cuyasi Samper. Y Rodrigo da Silva Pontes le manda una carta a Urquiza a través del catalán, donde lo que le plantea era, bueno, todo se puede llegar a acordar, a negociar. Evidentemente que los brasileños ya sabían cuál era el perfil de Justo José de Urquiza. Y no se equivocaron, no se equivocaron. Efectivamente, el pronunciamiento de mayo del 51 separando a Entre Ríos y Corrientes de la Confederación es el primer paso que va a culminar en la traición de Caseros. El ejército de operaciones a cuyo mando estaba Urquiza lo mantiene como ejército del Estado Libre e Independiente de Entre Ríos. ¿Por qué esta separación? Porque Rodrigo da Silva Pontes, representante del gobierno brasileño en Montevideo, le había dicho que el emperador no puede tratar con un gobernador de un estado extranjero, tiene que tratar con un jefe de estado soberano. Y este es el motivo de la separación de Entre Ríos y Corrientes de la Confederación Argentina. Pero no terminó simplemente con esta declaración. Urquiza le exigió al emperador, a través de Rodrigo da Silva Pontes y Paulino Suárez da Souza, el jefe de gobierno, el primer ministro de la corte, un reconocimiento pecuniario. Efectivamente, el ejército brasileño llega a lo que era nuestra banda oriental, y a ese ejército que conducía el duque de Caxias se une Urquiza con aquel ejército de operaciones que tenía como objeto la guerra con Brasil, aliándolo a un Brasil que desde diciembre de 1851 estaba formalmente en guerra con la Confederación Argentina. Argentina estaba en guerra con Brasil. La batalla de Caseros, deformada por los relatos de aquellos que pretenden aún hoy que nuestro pueblo no tenga historia, porque un pueblo sin historia es como una persona amnésica que no sabe quién es y que por tanto no sabe a dónde ir ni cómo conducirse. Esta derrota de la Argentina fue transformada en el triunfo del constitucionalismo. Realmente es, como se diría vulgarmente, una tomada de pelo. La Confederación, desde el 4 de enero de 1831, desde el Pacto Federal, tenía una estructura constitucional
que podía ser perfeccionada, pero no hecha a partir de un pensamiento de apertura, entre comillas, al mundo, y mucho menos que la Argentina tuviera que ser derrotada por Brasil. Recuerdo en el monumento al Duque de Caxias en Brasil figura justamente Caseros como la revancha de Ituzaingó. Pero no solo que Urquiza no fue el jefe del ejército grande, él fue lugarteniente del Duque de Caxias, y en ese ejército había un boletinero con grado de capitán que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, el mismo que había tenido que exiliarse en Chile durante el gobierno de don Juan Manuel, donde escribía en el diario Mercurio los derechos chilenos sobre nuestra Patagonia. Otro de los héroes y próceres de una Argentina no soberana, no independiente, no dueña de sus destinos. Es con tristeza que tenemos que recordar los argentinos la realidad y las consecuencias de Caseros. Mucho más triste me puso el conocer y el estudiar qué había pasado después del 3 de febrero. Caseros, obviamente, está muy próximo a Buenos Aires, pero el Duque de Caxias dijo: no vamos a entrar mañana en Buenos Aires. Primero tienen que preparar los arcos florales de nuestro triunfo y vamos a entrar en Buenos Aires el 20 de febrero, aniversario de la batalla de Ituzaingó, cuando la Argentina había vencido al Imperio brasileño. Y esperaron del 3 al 20 para entrar desfilando las tropas brasileñas encabezadas por Caxias y acompañadas por Urquiza, para demostrar que la Argentina en su guerra con Brasil había sido vencida. Esta es la realidad de nuestra historia. Y estas son una de las tantas batallas, como lo fue años después Pavón, entregada por Urquiza por el pacto que habían firmado en la logia masónica de Concepción del Uruguay, que tenían que entregarle a Mitre. Y claro, le fue mal en la batalla. Mitre nunca ganó ninguna batalla. Las únicas condecoraciones eran de los brasileños después en la guerra de la Triple Infamia contra el pueblo hermano paraguayo, que también había osado ser independiente de los imperios. Pero hubo una carta que a mí me impactó, que Sarmiento le escribe a Urquiza, recordando la comida de festejo de la batalla de Caseros. Y Sarmiento le dice a Urquiza en esta carta que se le caía la cara de vergüenza cuando Urquiza había brindado diciendo que gracias a él se sostenía la corona en la cabeza del emperador. Y lo que más vergüenza le había causado, según dice por escrito Sarmiento, es la contestación que Honorio Hermeto Carneiro Leao, representante del emperador en el festejo de Caseros, diciéndole a Urquiza:
bien que nos costó 100.000 patacones de plata convencerlo de su traición a la Argentina. El propio Honorio Ernesto Carneiro Leao le contestó a ese poco diplomático brindis que había hecho Urquiza, diciendo que gracias a él el emperador mantenía la corona en su cabeza. Lo que era cierto. Lo que era cierto. Pero lo que no decía Urquiza era la negociación que se había hecho y que había firmado su socio comercial Antonio Cuyás y Samper en la ciudad de Montevideo, estableciendo el monto que tendrían que pagarle a Urquiza anticipadamente para que pusiera el ejército de operaciones a las órdenes del duque de Caxias para atacar a la Argentina, con quienes desde diciembre de 1851 estábamos en guerra. La derrota argentina de Caseros es enseñada en la educación pública y privada argentina como el triunfo contra la tiranía y el triunfo del constitucionalismo. Qué desfachatado realmente. Qué desfachatados. A mí me sigue doliendo estas mentiras y que sigan educando a las nuevas generaciones en no tener una historia que nos permita justamente saber quiénes somos y qué podemos hacer como pueblo. Tuvieron que pasar muchos años para que la Argentina recuperara su identidad, su conciencia de destino. Y eso fue recién en el siglo XX, cuando un 17 de octubre de 1945 las masas tomaron conciencia de su protagonismo histórico y liberaron, bajo un gobierno militar, a aquel coronel que habría que marcar de ese momento y para siempre un destino con un contenido permanente de justicia para recuperar y hacer de cada ser humano un ser humano mejor y no simplemente un individuo que quiera tener más en el bolsillo. Hoy, lamentablemente, el individualismo materialista se sigue imponiendo en los sistemas educativos para volver a hacer de nuestro pueblo el resultado de aquella derrota de Caseros y no de aquel triunfo del 17 de octubre. Muchas gracias y a disposición de ustedes para cualquier pregunta.